Bueno, yo creo que el primer recuerdo que tenemos de aquella época fue de miedo, un recuerdo horrible, ¿no? De entrar en un sitio en el que eres completamente nuevo, que te pilla todo por sorpresa, que te sientes muy frágil, vulnerable, al final estás enfrentándote a algo que no te había tocado pasar nunca y entras sobre todo con miedo, ¿no? Flexibilizamos las visitas, vienen familias, vienen sus hermanos, vienen sus amigos del colegio, hay colegio todos los días por la mañana, por la tarde se hacen actividades lúdicas un poco para matar esos tiempos muertos en los que ellos estarían jugando con amigos y demás, pues están jugando igualmente aquí en las aulas que están dedicadas para eso. Seguir la línea de que esto no es la vida que les ha tocado vivir, esto es una cosa temporal. Los primeros días en hospital van a tener condensados los temas que hemos comentado en vídeos anteriores, pero en muy poco tiempo. Como padres, nuestra misión consistirá en que nuestro hijo se adapte lo más rápidamente posible a un entorno nuevo, cuyos moradores son completamente desconocidos para él, y con otros pacientes cuya ausencia de pelo al principio les puede provocar cierta curiosidad. ¿Cómo podemos hacer esto? A continuación vamos a dar una serie de consejos que te pueden ayudar en esa tarea. En primer lugar, generando un entorno lo más cómodo posible para el niño, trayendo batas, juguetes, almohadas, cepillos de dientes, etc. El estado de ánimo influye mucho en la evolución de un niño, que esté más o menos días. Y una cosa que le dé tanta alegría pues puede reducir el estrés y a su vez reducir la estancia hospitalaria porque mejora su estado de ánimo y a la vez las defensas se recuperan más rápido. En segundo lugar, conocer todas las posibilidades que ofrecen el hospital y la planta, aparte de la ya sabida máquina de café. Por ejemplo, servicios de lavandería, espacios donde los padres podemos asearnos, servicios religiosos, centros comerciales cercanos donde poder habituallarnos, parkings cercanos donde ofrecen descuento a los usuarios del hospital, posibilidad de personalizar menús, pues por ejemplo 2 primeros o 2 segundos en función de las preferencias de nuestro hijo, etc. El Hospital de la Paz en Madrid ha inaugurado el primer jardín para pacientes infantiles que se construye en un centro sanitario. Hoy lo han estrenado los niños que están allí ingresados. Los médicos creen que es la mejor manera para que niños y padres se olviden al menos durante un rato de su enfermedad. Es que es un sitio donde podemos evadirnos, ¿no? O sea, salir de la planta del hospital, que estamos allí todos con el tratamiento. En tercer lugar, llamar al personal de la planta por su nombre, tanto a doctores como enfermeros, auxiliares, dará cierta familiaridad al niño y potenciará su capacidad de adaptación. Las enfermeras normalmente como que fueron como muy amorosas conmigo, entonces me hice amigo de ella y todo. En cuarto lugar, es muy recomendable conocer y agendar las visitas de los voluntarios y de los profesionales de las asociaciones, como por ejemplo los psicólogos, los fisios, los asistentes sociales, etc. Cuando estás allí ingresado, además es que ves la vida pasar, ves pues lo mismo que estás viendo desde aquí ahora sentado, pero totalmente diferente. O sea, entras en un mundo diferente. Y los voluntarios por las tardes, actividades, talleres, si no fuera por ellos, además es que estás deseando que llegue las 5 de la tarde para poder hacer una actividad. Hablar con otros padres y otras madres te puede ayudar mucho a adaptarte a la nueva realidad, porque de repente descubres que hay gente que está como tú, gente increíble de todos los estratos sociales y en diferentes puntos del tratamiento de enfermedades que a lo mejor no tienen nada que ver con la que estás empezando a conocer. Y te juntas mucho en las zonas comunes, mientras estás tomando un café, en el hospital de día, mientras limpias tu habitación o simplemente cuando estás esperando a que tu hijo salga de una punción. Y quieres hablar y quieres escuchar, porque es uno de los grandes apoyos de este mundo, porque no hay nada que te pueda entender tanto como una persona que está pasando por una situación similar. El motivo de venir al hospital es porque mi hijo hace 20 años tuvo leucemia y en esos momentos me sentí muy acogido por Aspanoa. Después me propusieron venir al hospital yo a dar ese apoyo. Pensaba que no lo podría hacer, pero lo he podido conseguir y pienso que es fundamental para los padres cuando llegan. En sexto lugar, es recomendable agendar y realizar un seguimiento de las medicaciones que se le suministran al niño. Lo sé, es muy fácil caer en la tentación y dejar que se haga esto íntegramente desde el servicio de enfermería, que lo van a hacer. Pero de esta manera vamos a conseguir 2 objetivos. Por un lado, vamos a evitar posibles errores humanos, que nadie está exento. Y en segundo lugar, comenzaremos a reconocer el nombre,
la dosis, si es necesario cumplir con alguna característica específica como estar en ayunas, los horarios, a establecer mecanismos para que nos acordemos de cuándo tiene la medicación, como por ejemplo estableciendo alarmas en el móvil, etc. En definitiva, vamos a entender mucho mejor la estrategia de curación y vamos a implicarnos mucho más en la misma. Y por último, será necesario revisar con qué equipo humano contamos para tratar de cubrir las necesidades de nuestro hijo. Por ejemplo, mi hijo es muy mal comedor y entonces tuvimos que decidir, siempre bajo supervisión médica, que la comida la hacíamos desde casa. Entonces teníamos que plantear diariamente qué menú era el elegido, quién se encargaba de hacerlo, cómo lo hacíamos llegar al hospital y si había algún relevo a lo largo del día. Y es que te metes como en un mundo mágico, no sé quién me decía que te recordaba eso, a entrar como en un mundo mágico. La verdad es que el hospital ha cambiado la referencia a los niños, ha cambiado la percepción. Las patologías siguen siendo las mismas, pero evidentemente el ambiente no tiene nada que ver. What's your name, Noah? I'm Spider-Man, how you doing? Should I show you a flip? Yeah. Do you want to see a flip? Oh my God, you really did do it! You need a hand? We got your back. We're right here with you, man. Levy rolled so weird. Yes. We're sat down with Chris Hemsworth and Tom Hiddleston for an exclusive interview. What is a large prescription getting to you? Yes. Yes. And what's your name? Jocelyn. Jocelyn. I'm happy. It's nice to meet you.